Hola maestro, en esta ocasión vamos a ayudarte con más información del aprendizaje basado en proyectos. En la sesión de Consejo Técnico número 8 de junio de 2022 nos están invitando a conocer esto, aunque cabe mencionar que el aprendizaje basado en proyectos es fundamental para el próximo Plan y Programas de Estudios 2022, que por cierto estaré teniendo un curso en la próxima semana, el próximo domingo, con el maestro Santos Rivera. Si te interesa participar, el costo son 812 pesos y la información está en la descripción del video, primer comentario fijado. Para ello vamos a trabajar el aprendizaje basado en proyectos, qué es y los beneficios que se genera. Los beneficios que tiene el aprendizaje basado en proyectos realmente son muchos: responsabilidad, pensamiento crítico, colaboración, pensamiento analítico, entre muchos otros. Pero ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Aquí tengo tres definiciones, te voy a leer la tercera. Los proyectos son tareas complejas basadas en preguntas o problemas desafiantes, decisiones que involucran a los estudiantes en actividades de diseño, resolución de problemas, fabricación o investigación. Dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar de manera relativamente autónoma durante largos periodos de tiempo y culminar productos o presentaciones realistas. En sí, trabajar por proyectos es llevar a cabo una secuencia lógica de pasos para generar un producto. Pero es muy importante conocer ciertos aspectos de este trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos esenciales de los proyectos. Por ejemplo, esta muletilla de por ejemplo, aquí va. Problema o pregunta desafiante. El proyecto va a partir de un problema o una pregunta desafiante. Se ocupa que exista una investigación sostenida. Se ocupa que sea auténtico, que los alumnos tengan voz y elección del problema, que los lleve a la reflexión, a la revisión crítica de la información y a publicar un problema, pero parte desde que se necesita una pregunta o problema desafiante. La historia donde comienza de los proyectos. En la década de 1960, muchos maestros intentaron el aprendizaje basado en proyectos, pero no entendieron que el aprendizaje basado en proyectos es una forma disciplinada de aprender, no solo una forma agradable de involucrar a los estudiantes. Incluso hoy en día algunos profesores piensan en el aprendizaje basado en proyectos como una forma de motivar en lugar de una forma de enseñar. William Kirkpatrick cometió el mismo error al centrarse en la actividad deliberadora de todo corazón en lugar de aprender. Esto lo dice un autor que aquí. ¿Quién es ese autor? Son Larmer y Mergendoller 2015. No puse la cita por ahí. El aprendizaje basado en proyectos, de acuerdo a este libro que se llama El estándar de oro de los aprendizajes basados en proyectos, tiene como objetivo preparar a las estudiantes y los estudiantes que cuando se enfrenten a un problema lo evalúen, lo reflexionen sobre si han visto un problema igual antes o no y comiencen a pensar cómo resolver este problema. Recuerde, es una pregunta desafiante o un problema desafiante. Las prácticas de enseñanza de un aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ayudarles a nuestros alumnos a diseñar y generar un plan de acciones. Alinear con ciertos estándares. Estos estándares los podemos generar a través de rúbricas para que los alumnos conozcan qué estándares son los que queremos, es decir, qué es lo que queremos en el aprendizaje basado en proyectos, en el resultado del proyecto. Gestionar y construir la cultura, se construyen estos proyectos a través de la cultura en que se vive, cultura diferente michoacana, del Estado de México, de Veracruz, de Aguascalientes, etc. Andamiaje de aprendizajes de los alumnos, evaluar aprendizajes de los estudiantes y también tener un compromiso y coachearlos para que lleven de mejor manera su proyecto. Un estereotipo común sugiere que el maestro en el aprendizaje basado en proyectos simplemente inicia el proyecto y luego da un paso hacia atrás para dejar que los estudiantes trabajen, brindando solo la orientación necesaria. Pero eso es un estereotipo, no es la mejor manera. Es cierto que si el alumno ha logrado estudiar a través del aprendizaje basado en proyectos, se le debe dar lo más posible de libertad, pero no es lo ideal, ya que en realidad se ocupa una autonomía adecuada que deberá proporcionar de cierta manera el docente que dirige el aprendizaje basado en proyectos.
Algo muy importante, maestras y maestros, es que tenemos que diferenciar qué es un proyecto y qué es el aprendizaje basado en proyectos. Hemos trabajado por proyectos, sí, pero el aprendizaje basado por proyectos tiene diferencias versus los proyectos comunes, como tenemos proyectos comunes que hemos visto, por ejemplo, yo en primaria en la materia de español. El proyecto es suplementario a una unidad, a un tema muy específico. El ABP, el proyecto es la unidad o un vehículo principal para enseñar estándares de contenido dentro de dicha unidad. La tarea se basa en seguir las instrucciones del maestro y se repite año tras año. En el libro lo repetíamos año tras año, el proyecto. La tarea es abierta e involucra la voz y elección de estudiantes, a menudo difiere con los años. Normalmente se hace de manera individual el proyecto. El aprendizaje basado en proyectos ocupa una colaboración con un equipo. Se hace de forma independiente, a menudo en casa, el proyecto, y el ABP se hace con la guía del maestro y en gran parte durante el horario escolar. Se enfoca en un producto y el producto incluso puede llamarse el proyecto. El proyecto como tal ABP incluye un proceso sostenido de investigación. Ojo, se ocupa investigar y la creación de un producto. No auténtico para el mundo sería el proyecto y tiene que ser auténtico para el mundo real, para la vida de los estudiantes, ¿ok? No es solo un proyecto, no es solamente ver y pensar de esa manera. Casi tan importante de entender es lo que no es el aprendizaje basado en proyectos. El simple hecho de que los estudiantes participen en una actividad práctica en la que producen un producto no se significa que esto sea aprendizaje basado en proyectos. Esto es algo que se puede llegar a confundir. Esto ya no me dio tiempo de traducirlo, pero es otra visión de otro autor de 2021 que dice qué es un proyecto y qué es el aprendizaje basado en proyectos. Están basados en direcciones, están basados en investigación. Sigan el color del puntero, este azul. El docente dirige, el estudiante dirige. Puede ser hecho de manera individual, involucra colaboración, involucra un producto, involucra diferentes productos. Es cerrado, este es abierto. Se basa en el mundo, puede ser imaginativo, es decir, no tiene relación con el mundo real y este tiene relación con las experiencias del mundo real de los alumnos. Involucra estudiantes con estudiantes, involucra estudiantes con expertos. Y son varias diferencias que podemos encontrar versus unos con otros. Tenemos diferentes variables del aprendizaje basado en proyectos. Cuando lo dirige un docente, cuando lo dirige un estudiante. Cuando el proyecto es esporádico, cuando el proyecto es constante. Cuando se basa en una sola materia, cuando se basa en todas las materias. Cuando genera trabajo individual y cuando genera trabajo en equipo. Cuando está basado en el currículo y cuando está basado en la investigación. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos conlleva muchas cosas. Aquí tenemos un tablero de elección. Cuando no sabemos qué productos podemos generar o los alumnos se les han agotado las ideas de qué productos pueden generar, les podemos dar un tablero de elección. Por ejemplo, si el producto va a ser verbal, pueden generar una entrevista, una presentación, un juego de roles. Si el producto va a ser escrito, pueden generar un periódico, una historia corta, una página web, etc. Y aquí es solo un ejemplo que nos dan los autores que estoy consultando. Cabe mencionar que el aprendizaje basado en proyectos, al tener estándares, tú tendrás que generar de preferencia una rúbrica. Esta rúbrica ayudará a que el alumno tenga un framework, un marco de referencia de lo que quiere hacer y quiere lograr y se necesita que se logre en dicho producto. Proyecto simple versus proyecto complejo. También hay proyectos simples y complejos. Los proyectos simples son los que se trabajan a través de una sola materia. Los proyectos complejos se trabajan en múltiples materias. Proyecto simple, un docente. Proyecto complejo, varios docentes y también incluye expertos, la comunidad y áreas distantes. Un proyecto simple no requiere demasiado tiempo y habilidades o herramientas avanzadas. Mientras, ahí casi se me va la luz con esta lluvia.
Un proyecto complejo implica estar adentro y fuera del aula, genera múltiples productos y además generamos el trabajo de diferentes herramientas. Espero que con esto te quede bastante claro cuál es la diferencia entre trabajar por proyectos y trabajar aprendizaje basado en proyectos. Aquí está el camino para generar un proyecto, ya no me dio tiempo de traducirlo. Esto lo vas a ver traducido en el curso que vamos a tener con Santos Rivera. El concepto, por lo tanto, de la enseñanza basada en proyectos se asocia a las esperanzas que no se podrán tener cuando se trate de clases tradicionales inspiradas en los libros de texto y centradas en la docencia. En líneas generales, el aprendizaje por proyectos se le reconoce una ventaja como motivación, ofrecimiento de aprendizaje vinculado a la vida real y presentación de una estrategia democrática de aprendizaje. En los proyectos nos podemos encontrar diferentes visiones de diferentes autores, maestras y maestros. Los proyectos incluyen varios pasos. Por ejemplo, aquí están 7 pasos de Prieto y García. Observación y documentación del tema, formulación de preguntas, planteamiento e hipótesis a comprobar, selección y adecuación del método, recopilación de información, redacción de conclusiones, presentación de resultados de investigación. Esto es un proyecto sencillo. Vamos a seguir, creo que me regresé. ¿Cómo se realizan? Aquí hay una visión para qué se utilizan. Pero vamos a otro planteamiento, el planteamiento de Kilpatrick. Kilpatrick fue un alumno de John Dewey. Entonces vamos a ver qué nos menciona Kilpatrick. Kilpatrick nos menciona que hay una intención en los proyectos. En esta fase, las chicas, las y los estudiantes, coordinados por el maestro, debaten sobre diferentes propuestas y escogen y montan solo una, ya sea por grupos reducidos, toda la clase, inclusive lo pueden llegar a hacer de manera individual. Por lo tanto, la intención va a surgir, como te lo había mencionado, maestro, con base a una pregunta o un problema desafiante. La segunda fase, moví el micrófono. La segunda fase es la preparación. La fase consiste en el montaje y definición del proyecto, la planificación, la programación y la ejecución de y llegaríamos a la ejecución una vez diseñado el proyecto, los medios y procesos para seguir y llevar a cabo este proyecto y la evaluación. Entonces, para Kilpatrick tenemos 4 cuestiones muy básicas. La intención del proyecto, es decir, elige el tema, prepara el tema, ejecuta las acciones planeadas y evalúa las acciones. También tenemos etapas de Celso Antunes. Etapa de apertura, que vendría siendo otra vez el eje temático, la pregunta, el problema a resolver. Segunda etapa, el trabajo práctico, lo que tú quieres hacer, cómo vas a resolverlo, se me traba la lengua. La culminación y la presentación. Como puedes ver, todas las etapas se centran en 3 aspectos principales. 1. Elige un problema o una pregunta desafiante. Ese sería el primer paso. Número 2. Genera un plan de acción con diferentes actividades para resolver o contestar esa pregunta desafiante. Número 3. Presenta los resultados y evalúalos. Eso podríamos decir que es resumido de cómo se genera un proyecto. 3 fases se entiende SPANEL: la detención del objetivo de estudio, trabajo e investigación, la delimitación del contexto y los posibles conflictos. Etapas de Wolfram-Schall: determinación de contenidos, elaboración de contenidos, comprensibilidad de contenidos y publicación de resultados. Etapas de Sevillano: diagnóstico del grupo, concretar búsqueda de información, concreción de estrategias, emplear, etc. Como puedes ver, hay varios autores que manejan cómo se debe trabajar en fases un proyecto, pero eso no significa que sean muy complicados, más bien significa que tenemos varios autores para respaldarnos y trabajar de múltiples maneras. El proyecto, por ende, maestro, debe ser flexible a la organización, a los contenidos, a las formas que aprenden los alumnos, al ámbito cognitivo y, ojo, la flexibilidad no debe caer en anarquía de parte del quien está enseñando. Más características: los proyectos parten de la integración de ideas, intereses, contenidos, colaboración de estudiantes y son interdisciplinarios preferentemente. Variación del proceso para mejorar el aprendizaje.
complementar diferentes actividades o tareas. La realización del proyecto puede variar en tiempo, puede ser de semanas, bimestre, etc. Integra varias estrategias como la búsqueda de información, la cooperación, la colaboración, mapas mentales, discusión, debate, entre otros factores. Aquí tenemos otra vez algunas situaciones que podemos encontrar de figuras. Entonces, en resumen, yo te puedo dar estas etapas. Identifica el problema, identifica la pregunta desafiante, plan del proyecto, didáctico docente, actividades del alumno con el apoyo del docente que lo van a conducir a cumplir los objetivos del proyecto. Ejecuta el plan de acción del proyecto y evalúa el proyecto. Esto se parece también mucho a la investigación-acción que se hace en la educación. También Antunes 2003 nos menciona que los proyectos mejoran la instrucción sistemática porque ofrece a los alumnos oportunidad de usar de otra manera sus conocimientos, socializar, enfatizar y además posibilita la conducción de estrategias propias de investigación de los alumnos y de las alumnas. Roles que pueden quedar más marcados cuando trabajamos por proyectos. El docente puede poner a disposición materiales necesarios como son libros, fotos, revistas, videos, páginas de internet que le sugiera, y el alumno puede buscar en esa información proporcionada por el docente y a la vez indagar por más información de manera voluntaria. Motivar mediante la interrogación durante todo el proceso, no dejarlos totalmente solos. Cumplir un rol del proyecto de acuerdo a sus habilidades, no todos hacemos y sabemos hacer lo mismo. Ayudar a interpretar los resultados cuando los alumnos no logran interpretar los resultados. Por aquí me faltaron agregar 2 fuentes bibliográficas, pero espero te haya gustado este hiper mega resumen del aprendizaje basado en proyectos. Recuerda, no es lo mismo proyectos que aprendizaje basado en proyectos. Son diferencias que tenemos que conocer. Los proyectos de preferencia tienen que ser interdisciplinarios para llevar un proceso más adecuado. Deben ser, el docente debe intervenir, pero no debe imponer. Y hay diferentes aspectos que tal vez profundicemos en otros videos. De mi parte sería todo. Te sigo invitando al taller que voy a tener sobre el programa escolar 2022, donde un domingo nos centraremos a explicar a profundidad el aprendizaje basado en proyectos. Te daré ejemplos de proyectos y te daré formatos para que te ayuden. De mi parte sería todo. Te mando un saludo, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Te quiero mucho. Bye bye.